Hermanos, hoy comenzamos otro estudio interesante de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, siempre siguiendo la misma cadena de pensamiento que hemos estado trazando. Ustedes recuerden que en la última clase que estudiamos destacamos el tema de cree usted y lo desarrollamos en dos partes muy importantes. En este tema se habló algo acerca del rechazo. Ahora vamos a hablar directamente acerca del rechazo, o sea, cómo hacer frente al rechazo. Es un tema, como todos, muy interesante, muy edificante, y estoy más que seguro, más que convencido que a cada uno de nosotros nos va a ayudar en el discernimiento de este mensaje. Ustedes saben que las profecías antiguo-testamentarias relacionadas con el Mesías, aquel Mesías que venía, dan cuenta de la gloria y de su poder y de las maravillas que este Mesías haría. Sin embargo, en medio de estos emocionantes anuncios se encuentra un pasaje que causa cierta extrañeza, y ese pasaje es en Isaías capítulo 53, verso 3, donde dice que el Mesías iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. La versión del rey Jaime se lee que sería rechazado por los hombres. A las profecías mesiánicas las entrelaza, por decirlo así, hermanos, un hilo que corre por ellas, el hilo constituido precisamente por el tema del rechazo. Cristo mismo habló de ese rechazo. Él no evadió ese tema, por el contrario, lo abordó. Y cuando Él trataba de preparar a sus discípulos para lo que había de venir, para lo que había de sucederles, les decía, leyendo de Marcos capítulo 8, versículo 31, les decía claramente sobre esta situación en la cual ellos tenían que estar completamente preparados. Era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. También les dijo en Lucas capítulo 17, versículo 25, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Entonces nosotros podemos ver pues que Jesús no fue el primero de los siervos de Dios en ser desechado. Ya los profetas antiguos testamentarios habían sido desechados, habían sido rechazados. Hubo profetas como en el caso de Jeremías y Ezequiel, a quienes se les mandó predicar, pero a quienes también, hermanos, se les dijo que el pueblo los iba a desechar, y también el mensaje que ellos predicarían, también ese mensaje iba a ser totalmente desechado. Fue una dificultad con la cual tropezaron una y otra vez, y Jeremías prácticamente le dijo a Dios que él deseaba una anulación de su contrato. Mire lo que tenemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, hablando precisamente de las diferentes maneras en cómo Jeremías
Jeremías se sentía decepcionado, se sentía como despreciado. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 20, en los versos 7 y 8. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Miren qué claro. Dice Jeremías, la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Hay por lo menos, hermanos, 5 porciones de lamento en el libro de Jeremías. No por algo se ha clasificado y se le ha nombrado a Jeremías como el profeta llorón, precisamente por esas situaciones en las cuales se vio en una situación o en situaciones verdaderamente muy embarazosas. De todas las cosas que a la mayoría de nosotros no nos gustan, hermanos, es precisamente el rechazo. Podemos decir, hermanos, que el rechazo ocupa los primeros lugares de la lista. Mire, yo no sé cuántos de ustedes se han dedicado en algún tiempo a la venta, a vender algún producto. Y yo no sé cuántos de ustedes realmente no tienen la habilidad para ser vendedores. Yo, por lo menos, y creo que en mi hogar, no tenemos esa habilidad de ser vendedores. Y cuando no se tiene esa habilidad de ser un vendedor, se es más fácil que las personas le rechacen. Las personas que tienen la habilidad de vender le sacan la vuelta a la persona a quien le están ofreciendo su producto a vender. Pero quienes no tenemos esa habilidad tendemos a fracasar. Y no hay cosa más terrible, hermanos, que ser rechazado por el producto que estamos ofreciendo a las personas. Entonces, hermanos, yo puedo decirles que realmente es muy desagradable el ser rechazado. Me imagino pues que para usted también es desagradable el ser rechazado. Estemos hablando, como les decía, de vender algo, de solicitar, por ejemplo, algún empleo y que usted va de empresa en empresa y todas las personas le dicen, no hay trabajo, no, ni siquiera lo intenten. O, por ejemplo, el quererse llevar bien con una persona y esa persona no le da entrada a usted. A nadie, pues, hermanos, le gusta el rechazo. Algunos de ustedes saben cómo se siente, pues, ser rechazado, digamos, por sus padres, por sus hermanos, por sus amigos, en fin, no digamos cuando usted es rechazado por su esposa o por sus hijos. Es doloroso ser rechazado. Yo le digo, hermanos, que esta es una realidad. Bueno, una vez, hermanos, les he preparado a ustedes sobre esta situación del rechazo. Quiero que me acompañen a leer la porción del Evangelio de Lucas que vamos a estar estudiando, en la cual nos damos cuenta que quien fue rechazado fue nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Abramos nuestras sagradas escrituras en Lucas capítulo 4. Vamos a leer desde los versos 16 hasta el 31.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Como ustedes han notado, la porción que estaremos estudiando es bastante extensa, y vamos a ir, hermanos, poco a poco, paso por paso, para desmenuzar lo que aquí se nos presenta. Bueno, se nos presenta el relato acerca del rechazo sufrido por Jesús de Nazaret en la ciudad nada menos donde él se crió. Allí es donde él fue rechazado. Pero cuando Jesús volvió a su propio pueblo a predicar, él, hermanos, fue rechazado. Fue rechazado en cierto modo. El rechazo que sufrió Jesús en Nazaret fue, por decirlo así, hermanos, una anticipación a la manera como sería rechazado al final por su propio pueblo, por el pueblo judío. Entonces, nosotros podemos ver que el relato que se presenta aquí acerca de este rechazo sufrido por Cristo se encuentra en los evangelios sinópticos, o sea, hablando específicamente de Mateo, Marcos y Lucas. Usaremos principalmente la versión que hemos leído, la versión de Lucas, que es el relato más completo que tenemos acerca de esta situación. Vamos a estudiar primero la historia en general para comprender los aspectos esenciales, que al final veremos las aplicaciones, es decir, para ver qué lecciones podemos extraer de esta situación que se dio acá. Luego vamos a plantear una pregunta concreta. ¿Cuál es esa pregunta concreta? Bueno, ¿cómo
cómo pudo Jesús hacer frente al rechazo y mantenerse en la lucha, porque es bien claro que él fue rechazado, pero él se mantuvo en la lucha. Entonces, ¿cómo pudo él hacer frente a ese rechazo y mantenerse en la lucha? Entonces, primero analicemos, hermanos, el rechazo sufrido por nuestro Señor Jesucristo. Y él comienza diciendo: vino a Nazaret, donde se había criado. Sabemos que Nazaret era la pequeña ciudad donde Jesús había crecido. Se encontraba al norte de Jerusalén, en la provincia de Galilea, como se cree que es como la mitad de la distancia entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Y luego dice ahí en el verso 16: y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Miren, conforme a su costumbre. Era costumbre o hábito de Cristo asistir a los servicios que se celebraban en la sinagoga cada día de reposo. Hay una versión que dice que él asistía fielmente al culto. Asistía fielmente al culto. Asistir, hermanos, fielmente al culto no debería ser solamente un hábito, sino un buen hábito a ser cultivado. Un buen hábito a ser cultivado. Debería de desarrollarse en nosotros esa buena virtud en cada uno de nosotros y en toda la iglesia en general. Lo que sabemos acerca de los servicios que se llevaban a cabo en las sinagogas proviene de los escritos rabínicos que se dieron posteriormente. Si ustedes leen los 4 evangelios, van a notar que muchas cosas que se deducen de la vida, de la situación religiosa, sobre todo en las sinagogas, se han concluido más por los escritos rabínicos que se dieron posteriormente, por los análisis históricos que hay. Entonces se llegó a entender pues que al comienzo del servicio todos recitaban al unísono aquel poema conocido como el Shema. O sea, lo que tenemos en Deuteronomio capítulo 6, vamos a Deuteronomio capítulo 6, en los versos 4 hasta el 9. Miren lo que dice acá. En los Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que después de varias oraciones se leía una porción de la ley, acto seguido se hacía una lectura de los profetas. En el caso de Jesús, puede ser que él se ofreció voluntariamente o que se le pidió que hiciera esta parte del servicio. Por eso es que les estoy diciendo que primero estamos enmarcando la situación histórica que se dio en esta oportunidad para que después con más facilidad podamos comprender
las aplicaciones que se dan en relación a esta lección del rechazo. Dice que él se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Ahí lo leemos en los versos 16 y 17. Este libro le habría sido dado por el ministro, ¿ve? O sea, el ministro era el ayudante. El ayudante era una especie de un remero auxiliar. Yo lo entiendo, este ayudante, como quien dice el conserje, el ordenanza. Este ayudante se refería originalmente a los remeros que trabajaban bajo cubierta en las grandes embarcaciones repulsadas por remos. Y entonces había llegado a referirse al que hacía trabajos difíciles y poco estimados. Entonces este ayudante tenía el control de estos libros. No era tarea fácil, porque acuérdense que la forma del libro no era el libro como nosotros tenemos nuestras Biblias y cualquier otro libro, sino que eran rollos. Y se habla de que estos rollos tenían más o menos una longitud como de 1 metro. Eran rollos que para manejarlos eran bastante incómodos. Entonces, este ayudante pues era un empleado pagado a quien se le había encargado el cuidado del edificio y el contenido de este edificio, incluidos los ejemplares de las Sagradas Escrituras. Entonces este hombre, tenemos que entender que no era el principal de la sinagoga en relación con cuando muchas veces se habla del principal de la sinagoga, que sí se refiere al principal. Este hombre no era el principal de la sinagoga. Los hombres que ocupaban este puesto ayudaban con los servicios y a menudo ayudaban en las escuelas que funcionaban el día de reposo, que evidentemente entendemos que en bastantes ocasiones nuestro Señor Jesucristo iba a esas escuelas en el día de reposo. Eran en cierto modo como decir que este ayudante era como un diácono de la iglesia, como un servidor de la iglesia. Entonces, hermanos, el ayudante había tomado el rollo de Isaías de un armario que se llamaba el arca. Así se llamaba ese armario donde guardaba ese rollo de Isaías. Decía pues que los rollos eran grandes, los rodillos de estos tenían una longitud de casi 1 metro y puede que los sobrepasara. Y el libro de Isaías, que era un libro extenso, recordemos que tiene 66 capítulos, hermanos, y son casi todos capítulos muy extensos. Entonces, vemos que este libro ocupaba un buen tramo de este armario. El hombre le dio el rollo a Jesús. Y miren lo que dice el verso 17. Y habiendo abierto el libro, miren qué hermoso esto, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 17. Me imagino, hermanos, que extendió el rollo y que después de verificar la lectura en que había quedado anteriormente, comenzó a desenrollarlo, por decirlo así, hacia la mano derecha o hacia la mano izquierda, dependiendo lo que tenía o lo que quería encontrar, ve, hasta hallar el texto que deseaba leer. Es decir, hermanos, que en aquellos tiempos no existían divisiones
de capítulos ni versículos, de eso vino posteriormente, para mejor entendimiento, para mejor estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿ha considerado usted cuánto conocimiento del libro de Isaías debió tener o debió de haber tenido el Señor para poder encontrar el texto que deseaba leer? Y él encontró lo que buscaba. El pasaje, hermanos, que hoy se conoce como Isaías capítulo 61, versos 1 y 2, y leyó lo que vamos a leer ahorita en los versos 18 y 19 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor fue enviado a predicar a los afligidos, a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. En aquel tiempo, hermanos, había cierto desacuerdo en cuanto al carácter mesiánico de ciertas porciones del libro de Isaías. Precisamente el libro de Isaías es uno de los libros de carácter más mesiánico que hay. Muchas porciones del libro de Isaías se refieren precisamente en materia de profecía a la venida del Mesías. Y en aquel tiempo, entre el pueblo judío, entre los rabinos, se daba esta situación de que había desacuerdo en cuanto al carácter mesiánico de ciertas porciones de este libro. Pero, hermanos, no había polémica en cuanto al carácter mesiánico de este pasaje que acabamos de leer, que está plasmado en los versos 18 y 19 y que es una transliteración precisamente de Isaías capítulo 61, versos 1 y 2. Se habla pues de que todos los rabinos coincidían en creer que estas palabras se referían al Mesías. Cuando el Mesías viniera, el Espíritu de Dios estaría sobre él. Predicaría el Evangelio a los pobres, pregonaría libertad a los cautivos. Y la palabra, hermanos, que aquí se está usando para cautivos era la misma palabra que se usaba para describir a los que habían sido tomados prisioneros en la guerra. Entonces, también habla que él devolvería la vista a los ciegos. Entonces, hermanos, al leer esta lista de las obras que realizaría el Mesías, consideremos primero los términos en un sentido literal. Porque Jesús literalmente ayudó a los hombres en las maneras mencionadas. Hizo ver a los ciegos, se preocupó por los prisioneros, se preocupó por los oprimidos, se preocupó precisamente por los pobres. Entonces, nosotros podemos ver que al leer esta lista de las obras que realizaría el Mesías, consideramos primero los términos en ese sentido literal, porque Jesús literalmente ayudó a los hombres en estas maneras mencionadas.
Ahora, hermanos, consideremos en un sentido espiritual la referencia a la libertad que pregonaba el Mesías a los cautivos. Tenía un significado especial para aquellos que eran cautivos de Satanás. Asimismo, Jesús no solo sanó a los ciegos físicamente hablando, sino que también sanó a los ciegos espiritualmente hablando. Y entonces, la porción de texto que sigue es interesante. Dice que el Mesías pondría en libertad a los oprimidos. Esta frase, hermanos, proviene de Isaías capítulo 58, el verso 6. Vamos a leer en Isaías capítulo 58 y el verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Entonces, allí nosotros podemos ver que esta frase provenía de Isaías capítulo 58, verso 6, que está antes de Isaías capítulo 61, versos 1 y 2. Es posible que a mitad de la lectura Jesús hiciera una pausa, le diera vuelta hacia atrás al rollo para encontrar aquella referencia, la leyera y luego volviera hacia adelante a la parte que conocemos precisamente como el capítulo 61. Como ya se dijo, consideremos cuánto conocimiento del libro de Isaías debió haber tenido Jesús para hacer esto. Si usted se diga, bueno, si Él es Dios, Él era Dios y siempre ha sido Dios. Bueno, pero usted tiene que entender, por lo que vamos a ver más adelante, que en estas circunstancias quienes lo estaban escuchando, aunque habían visto milagros, aunque habían visto cosas maravillosas de Él, ellos no estaban convencidos que realmente venía del cielo. Ellos no estaban convencidos que realmente era el Hijo de Dios. Ellos ni mucho menos entendían acerca de que iba a ser crucificado y de que iba a volver a los cielos. Entonces, cuando se dijo esta situación, considere pues cuánto conocimiento tenía Jesús acerca del libro de Isaías, y esto era algo que ellos no deberían de haber tomado en cuenta, era algo que les tenía que sorprender. No es lo mismo como hoy en día que tenemos la facilidad de nuestras Biblias en una forma bien delineada, bien escrita, dividida en libros, en capítulos, y cada capítulo en versículos, que en aquellos tiempos con esos pesados rollos y que no existían estas divisiones. Y sobre todo les hago énfasis en el hecho de que realmente ellos no entendían que quien les estaba diciendo eso era nada menos que el Hijo de Dios. Hermanos, el pasaje de Isaías 61 concluía con la promesa de que el Mesías, miren lo que dice el verso 19, predicaría el año agradable del Señor. Y miren qué interesante lo que a continuación vamos a oír, y ustedes me van a entender mejor y se van a gozar por lo que van a escuchar. La frase "el año agradable del Señor" no se refería, hermanos, a un año calendario, como quien dice el año 2014 en el cual ahorita estamos, mes de febrero, ya casi concluye el día de mañana. Este es el año agradable del Señor, mes calendario, no, sino que se refería a un tiempo
cuando todas las cosas se corregirían, hermanos. A un tiempo cuando todas las cosas se corregirían. Que no le entendían en ese momento, ese no es el punto, pero es una situación que aquí se está presentando. La idea del año agradable del Señor puede haberse basado en la enseñanza antiguo testamentaria relacionada con el año del jubileo. Y no lo vamos a leer aquí porque es muy extenso. Usted lo quiere corroborar en su casa, puede consultar del libro de Levítico los capítulos 25 y 27, donde habla precisamente del año del jubileo. ¿Qué era el año del jubileo? Bueno, se suponía que los judíos funcionaran en ciclos de 7 años y que cada 7 años la tierra había de guardar reposo. El séptimo año no se cultivaba. Y ya hemos visto en anteriores ocasiones que cómo era que vivían. Bueno, el año anterior ellos tenían que guardar una doble o triple porción, porque no tendrían el séptimo año y tendrían que esperar hasta el primer año del otro ciclo de 7 años para poder comer, o sea que tenían que guardar para 3 años. Entonces, cada 7 años la tierra había de guardar reposo. Después de 7 ciclos de 7 años, o sea, ¿cuánto es, hermanos? 7 por 7, 49. Esto es, después de 49 años, el año siguiente, el 50º, para que me entiendan mejor, el 50º año, había de ser el año del jubileo. ¿Y qué se hacía en ese año, hermano? Bueno, en ese año habían de anularse en primer lugar las deudas. Usted le debía, vamos a poner que usted era un judío, usted le debía a otro judío, quedaba cancelada la deuda. Y no era ninguna truanería, era voluntad de Dios. Y nadie le iba a reclamar, el acreedor no le iba a reclamar a usted, mira, no me pagaste, no, porque era voluntad de Dios. Entonces se anulaban las deudas. En segundo lugar, había de liberarse los esclavos. Usted como judío tenía algún esclavo, ese año 50, ese año 50, ese año del jubileo, usted le tenía que dar la libertad. Luego, en tercer lugar, la tierra debería devolverse a las familias a las cuales se había asignado originalmente. Usted tenía un pedazo de tierra, 1, 2, 3, 4, 5 manzanas, 20, 30, 40 manzanas, y por algunas circunstancias usted la había perdido, pues el actual dueño le devolvía esas tierras a el antiguo dueño. Voluntad de Dios también. El año del jubileo había de ser el año cuando el pueblo tuviera hermanos en cuarto lugar. Qué hermoso la oportunidad de comenzar de nuevo. Hermanos, era algo verdaderamente muy hermoso el año del jubileo. Por eso, hermanos, recientemente, 2 meses y medio más o menos, que el Señor nos dio la oportunidad de celebrar nuestro jubileo espiritual de establecimiento de la Iglesia de Cristo en El Salvador en los 50 años, no con las características materiales que aquí se han presentado, sino en el sentido de un jubileo netamente espiritual. No sabemos, hermanos, cuán fieles fueron los judíos para cumplir las instrucciones relacionadas con los ciclos de 7 años y del año del jubileo. No sabemos esto, pero sí sabemos
que ellos esperaban, hermanos, ilusionados, el año cuando el Mesías corregiría todas las cosas. Esperaban ese año cuando el Mesías corregiría todas las cosas. Y hermanos, miren qué hermoso. Cuando Jesús terminó de leer el texto de Isaías, dice la Escritura en el verso 20 que él enrolló el libro. Después leemos que lo dio al ministro, el ayudante, quien lo habría guardado con reverencia, y dice que luego el Señor se sentó. Era una costumbre que los hombres se levantaban para leer y se sentaban para enseñar. Cristo estaba a punto de explicar el pasaje que acababa de leer. Y dice la Escritura ahí en ese verso 20, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Había algo acerca de su persona, hermano. Algo acerca de la manera, de la forma, pues como leyó, que aumentó la anticipación de ellos. Y no se pone usted a pensar, hermano, que aquí, en lugar de estar hablando yo, fuera nada menos que el Señor Jesucristo leyéndole el texto. Qué hermoso no ha de haber sido. Hermanos, había una atmósfera de expectación. Todos los ojos estaban fijos en Jesús. Una situación muy, muy especial. Y mira lo que dice la Escritura. Y comenzó a decirles, verso 21, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Hermanos, esto fue lo que en otras palabras dijo. Se lo voy a transliterar, hermano. Esta Escritura no se refiere a lo que sucedió en el pasado, no se refiere a lo que ocurrirá en el futuro. La aplicación no es para un evento en Jerusalén ni en ningún otro lugar. Hermanos, él les está diciendo, esta Escritura se refiere a este lugar y a este momento, ahorita que yo se las estoy leyendo. Isaías lo dijo hace 700 años atrás, pues ahorita que se los estoy leyendo, a este momento se refiere. Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Hermanos, Jesús estaba diciendo sencillamente que lo que él había estado haciendo constituía precisamente el cumplimiento del pasaje. Estaba diciéndoles a ellos, hermanos, que él era el Mesías. Les estaba diciendo claramente, yo soy ese Mesías del cual está hablando estas Escrituras. Hermanos, a mí se me eriza mi cuerpo cuando les estoy diciendo esto, porque haber tenido esa oportunidad de que los judíos esperaban por siglos esa profecías en plural, mesiánicas, que hablaban de su venida, y en ese momento se les está diciendo por el Mesías en persona, por su voz, que él es ese Mesías. Imagínense que eso hubiese sucedido con nosotros en este momento, hermano. Solo imagínense. La sinagoga estaba llena de gente con la cual Cristo se había relacionado durante casi 30 años de su vida, porque ahí había crecido, hermano. Se había criado con muchas personas que le estaban escuchando, con muchos de ellos. Había llegado él a tenerles cariño, y eso es cierto, hermano. Cuando usted crece en el barrio,
usted aprende a querer a las personas del barrio con quien usted ha crecido. Yo recuerdo que en el barrio donde nací y crecí hasta la edad de 15 años, cuando mis padres decidieron trasladarse a otro lugar en busca de mejores horizontes, para mí y los demás hermanos fue algo muy duro, hermano, porque no queríamos dejar el barrio. Teníamos cariño por ese barrio. No importaba que fuera tan pobre, no importaba que se diera esa situación. Esta era la oportunidad que tenían ellos para recibirlo como el Mesías y para recibir las bendiciones acerca de las cuales había escrito el profeta Isaías, hermanos. Pero ¿cómo respondieron? ¿Cómo respondieron? Al comienzo todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿acaso no es este el hijo de José? Yo me imagino, hermanos,